que es la Secretaría de Seguridad Social quien sacó la resolución para modificar. Reconocen que es en desmedro de los jubilados, pero la verdad que no nos vamos con algo concreto. Diputada, ¿podría explicar de quién depende la Secretaría de Seguridad Social? Del presidente Macri. Del Ministerio de Trabajo y obviamente el Ministerio del presidente Macri, pero la Secretaría de Seguridad Social depende de Triaca. Y la verdad que nos demuestra todos los días la insensibilidad que tiene. Me extraña el ministro Triaca, que es una persona que viene del sindicalismo con su padre, que se lo considera alguien tan sensible, que no tome en cuenta que en la Secretaría de Seguridad Social está al frente una persona que no evalúa al momento de sacar una resolución cuánto va a perjudicar a los jubilados. Nosotros vamos a estar esperando, ellos se comprometieron solamente a interceder ante la Secretaría para que den marcha atrás con la resolución, eso no nos conforma, y de no tener una respuesta en el día de mañana, vamos a estar haciendo las presentaciones judiciales por recurso de amparo, porque no podemos permitir que esta resolución le quite el derecho a los jubilados, les rebaje el haber a los jubilados. Ellos entienden que la situación de los jubilados no es buena, hablan de todo lo que han aumentado en la parte social, que aumentaron las asignaciones universales, que han beneficiado los planes sociales, pero eso demuestra la brecha grande de pobreza que hay. Y eso admiten que perjudican a los jubilados, admitieron que perjudican a los jubilados. Lo que admiten es que el cálculo que están haciendo, lo que admiten es que hay dos formas de aplicar un cálculo. Lo que nos explicaron es una cuenta aritmética. Hay dos formas de aplicarla. De las dos formas, ellos eligieron la que menos da, la que le ahorra plata al Estado. Lo que le planteamos nosotros es que es una vergüenza que le ahorren plata al Estado con los jubilados, que son los que no llegan ni a cubrir la mitad de la canasta básica, porque hoy están en 6.300 de una canasta básica de 4.500 pesos, y cuando se habla de condonación de deuda a las empresas, les condonan toda la deuda a cualquier empresario, cualquier poderoso que ande por ahí. Hicieron el mismo numerito que hicieron ayer Aguad y Peña, que se tiraban la pelota uno con otros, ellos hicieron el mismo número. Ahora resulta que la responsabilidad es de la Secretaría de la Seguridad Social. La responsabilidad, en definitiva, es de este gobierno, que lo que hace es elegir pagarle menos a los jubilados de lo que les tienen que pagar con el aumento. El presidente se comprometió a revisar esta decisión con los bloques. De la mañana que hay un parlamento y distintos espacios políticos que no vamos a permitir que se les saque estos 3.000 millones de pesos a los sectores más vulnerables. Sea el secretario de Seguridad Social, sea Triaca o sea Macri, queremos respuestas y hoy. La gente no puede tener esta incertidumbre. Vamos a juntarnos y analizar los pasos a seguir en las próximas horas. ¿Qué respuesta no llega hoy? ¿Cómo van a continuar? Hay una vía judicial que también está abierta, recursos de amparo para que no se innove y no se le toque el ingreso ya bastante magro que tienen los jubilados y jubiladas. También tenemos una vía en el Parlamento que va a quedar inaugurado el 1 de marzo y esperemos que el presidente Macri tenga la decencia de ir a inaugurar las sesiones, porque también va a mostrar que nos quiere escuchar. Si esto no va para atrás... Se lo acabo de plantear a Emilio Basavilbaso y a todo su equipo. Ellos lo que no entienden, mi experiencia de 38 años de trabajo, hacen que en una pérdida del poder adquisitivo esto estaría generando nuevos juicios. Y cualquier juez le va a dar lugar al jubilado y le va a reconocer esta pérdida del poder adquisitivo. Hicieron nada, que entienden, que como que sí, que justifican, pero la verdad que a mí no me conforma que me digan que tengo razón, porque no soy una loca. Yo pienso en los jubilados. Aquí abajo hay jubilados. Acá vinieron desde esta mañana jubilados a decir, por favor, apóyennos. Yo los voté, pero estoy desilusionada. Y esto es lo que nos duele. Gente que lo ha votado y que está desilusionada. No podemos afectar a un sector que cobra, como le dijimos a Basavilbaso y a su equipo. Ustedes no pueden entender, más allá de que sean lo que sea, que diga Quintana que son 20 pesos, o que diga Marcos Peña que son 17, despreciando al sector de jubilados, realmente no podemos entender que un jubilado cobre 5.600, se vaya a 6.300, cuando un preso está ganando 8.060 pesos. Diputado, ¿usted cree que va a haber un acompañamiento por parte de los diputados oficialistas teniendo en cuenta lo que pasó en la sesión de ayer? Los diputados oficialistas ayer estaban sorprendidos y no sabían de qué manera parar esto. A mí, según la diputada Lilita Carrió, pidió una cuestión de privilegio para el Poder Ejecutivo si esta fórmula
había sido modificado. Ahora vamos a ver cómo sigue esto. Queremos ver a aquellos que tanto decían que iban a defender a los jubilados, cómo van a proceder. Y defender la República, y defender la República también, defender a las instituciones. Modificar a través de una reglamentación una ley, porque en realidad lo que estás haciendo es aclarando cómo la vas a aplicar, pero la estás modificando. Hacerlo de esta forma lo que demuestra es el poco respeto a las instituciones. En dos palabras, ¿cómo califican la reunión que tuvieron hoy? Mala, porque la verdad es que yo creo que nosotras vinimos a pedir un compromiso de que retiren la medida en el día de hoy, que la gente no podía estar con esta incertidumbre. Y ese compromiso no lo asumieron. Dijeron que iban a charlar con uno, con otro, con Macri, con el secretario de Seguridad Social, pero el compromiso de retirar el decreto no lo tomaron. Diputada, nosotros lo dijimos al principio, lo dije al principio antes de entrar. Yo venía no a llevarme las palabras de compromiso, sino los hechos. Una resolución que diga que anulaba la resolución anterior o un decreto que anulaba el decreto anterior. Nos vamos como vinimos, con el hecho de las palabras. No creo más en las palabras, creo que en ellos, en los jubilados que están acá, sentaditos esperando que le demos respuesta, porque son ellos los que nos votaron. Sí, y tenemos que representarlos a ellos. La verdad que ayer me fui indignada del Congreso, hoy me voy decepcionada, triste y con mucha bronca. Ejerzo la voz de los jubilados. Quieren cobrar lo que les corresponde. Necesitan tener una vida digna, necesitan tener prestaciones médicas, necesitan tener sus medicamentos gratuitos. Y lo único que se están haciendo, también lo planteamos, aunque no sean responsables ellos, pero son parte de un gobierno. Los jubilados lo único que están recibiendo desde el año pasado a este año, quitas de derechos, cuando les tenemos que dar. Ya bastante tienen que lidiar con una enfermedad, que tienen que pensar de qué manera van a llegar hasta fin de mes, porque le quitaron los medicamentos gratuitos. Si se tienen que hacer audífonos, se los tiene que ir a comprar porque hay años de atraso. Si necesitan una silla de ruedas, tienen que ir a alquilarla porque no tienen dinero. Y encima le están pagando 6.300 pesos que no les alcanza absolutamente para nada. Por ustedes. Circuló un paper del Fondo Monetario que sugiere al gobierno, esto es de diciembre del año pasado, modificar la ley de movilidad jubilatoria. ¿Ustedes vinculan a lo que pasó ayer con esto? Bueno, la verdad es que es probable. Yo, respondiendo también la pregunta que hacía recién la otra periodista, quedará en la conciencia de cada dirigente político, de cada representante del pueblo, qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a defender. Quienes estamos acá y muchos de los que no están acá, pero que nos acompañan también, muchos de quienes somos opositores y muchos también oficialistas, estoy segura que lo que vamos a defender es a los jubilados, a las jubiladas y a las personas que tienen que cobrar la asignación universal por hijo, porque en un marco de ajuste, de inflación, donde baja la inflación porque la gente se queda desocupada, de tarifazo, de un 70% de aumento en el gas, a los jubilados le bajan la jubilación. Eso es lo que la gente tiene que entender. Vamos a hacer todo lo posible para que no baje la jubilación, vamos a denunciar la quita de derechos, que no te cubren los medicamentos, que no les cubren los lentes, que no les cubren que no cubren nada. Vamos a denunciar el desastre que es PAMI como lo venimos haciendo, pero sobre todo lo que le vamos a decir al presidente el 1 de marzo es que deje de jugar con los ingresos de los que menos tienen y que empecemos a tocarle el bolsillo a los sectores más concentrados. Quiero que quede claro algo, que nos vamos con las manos vacías como vinimos, porque el compromiso de palabra para mí no es el cheque al portador, pero de todos modos está el compromiso de Sergio Massa, Margarita Stolbizer, de Vicky Donda, que vamos a hacer las presentaciones de recursos de amparo para que se frene esta resolución y que los jubilados tengan que cobrar lo que les merece. Pero no nos vamos a quedar acá, vamos a estar exigiendo modificación de la fórmula, que esté atada a la inflación, que los jubilados cobren un haber digno y que nunca ningún jubilado tenga que estar pidiendo, mendigando para poder vivir. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, Claudio, hasta ahí la palabra de las legisladoras, que lo que piden es justamente que se derogue. No lo lograron, se van con las manos vacías, esa fue la frase final y lo que remarcaron todo el tiempo. La Secretaría de Seguridad Social es la que impulsó este decreto y el único compromiso de Emilio Basavilbaso fue justamente hablar con los representantes de esa Secretaría. Bien, Luli, volvemos en minutos así. A ver, Julián, hay que ser inocentes si pensaban que iban a encontrar una respuesta definitiva en el titular del ANSES, porque eso se resuelve más arriba, la anulación o la retractación del decreto que sacó el Poder Ejecutivo. Sí, a ver, da la sensación de que el gobierno... Por lo pronto también hay que decir que no se publicó en el boletín oficial, por lo tanto no está vigente ese Exactamente, decreto. Recordemos que en el día de ayer...
Si bien se hizo el hora, anuncio, pero no está publicado en el boletín oficial, por lo tanto no está vigente. sí, a última hora de ayer la ANSES confirmaba que daba marcha atrás. Por supuesto que era todo supeditado a la decisión del presidente de la Nación. Sí. Un dato que no se conocía esta mañana y que nosotros aportábamos es que el propio presidente Mauricio Macri tuvo una reunión con el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, ayer por la tarde. Y en esa reunión se supone que Basavilbaso le presentó lo que son las líneas generales de la gestión del ANSES de aquí en adelante y no trascendió, pero yo creo que claramente, tratándose de un decreto, se le habrá participado el presidente de la decisión que se había tomado y el presidente lo habrá avalado. Estamos hablando de un decreto y estamos hablando además de una reunión donde estuvo Macri y estuvo Basavilbaso. Y esto en la previa, si se quiere, a la noticia de que efectivamente el gobierno salía con este decreto. Tuvo, si querés esas casualidades, tuvo como correlato que los legisladores estaban discutiendo en el Congreso la ley de ART y que inmediatamente hay un sector que toma nota de que estaba pasando esto, se entera que, como decía recién Mirta Tundis, de dos fórmulas y también Victoria Donda, las dos legisladoras, decían, bueno, de dos fórmulas el gobierno estaba eligiendo aquella que le daba más bajo en el haber jubilatorio, y previendo este impacto directamente se adelanta Elisa Carrió y dice, bueno, a ver, yo quiero plantear una cuestión de privilegio con el Poder Ejecutivo porque esto, si se confirma, es poco presentable, es desprolijo. Bueno, habló de entre otras cuestiones, incluso hasta le pidió la renuncia al propio Basavilbaso. Algo que, sí, obviamente, yo creo que está lejos de ocurrir porque el gobierno, a lo largo de la mañana, salió a respaldar la decisión en parte, porque fue Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, que dijo, no nos pueden correr. Sí, desafortunada frase también. Sí, ¿no? Con un error de 20 pesos. Yo dije, más temprano y lo digo ahora, no son 20, digamos, ¿no? Son 20 en el haber mínimo, pero a medida que pasa, que se va incrementando un poco el haber, es más importante la diferencia. Y en segunda instancia, algo que decía el diputado Sergio Massa, también, que es que el origen de la decisión muy probablemente sea económica, es decir, el gobierno para ahorrarse una cantidad de recursos, Massa decía 10.000 millones de pesos. Algunos hablan de que arranca, de las cifras que están diciendo son de los 3.000 billones que quedarán en arca a 10.000, claro, que dice Massa, otros dicen 8.000 también. Claro, ¿por qué dicen 3.000? Porque 3.000 son los sectores que son titulares de lo que son las asignaciones. Asignación universal por hijo y asignaciones familiares que también están dentro de esta cuenta. Incluido, claro. Estamos hablando de 17 millones de personas, sí, entre jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Y lo que hace el gobierno es toma nota de esto y trata de, yo creo, de amortiguar un poco lo que es el golpe político muy fuerte. Yo creo que está claro que el gobierno va a dar marcha atrás sin ninguna duda, porque incluso lo dijo hace algunas horas el jefe de gabinete, Marcos Peña. Lo iban a revisar, lo cual no significa dar marcha atrás concretamente, pero ya el hecho de dar esa posibilidad, de anunciar esa posibilidad, fue diciendo hay que rever esto. Hoy te decía antes que había sido uno de los ejes de campaña de Macri cuando en su presidencia, el sector de los jubilados y los jubilados concretamente. Sí. Esto decía el presidente en campaña. Ningún adulto mayor en la pobreza. Vamos a garantizarles un ingreso mensual, hayan o no hayan hecho los aportes. Es ahora, vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Lista 135. No. Bien, claro. Ahí estaba el mensaje en campaña para los jubilados, ¿no?, de la fórmula presidencial. Sí, uno de los valores que, incluso una de las banderas que yo creo que enarboló el presidente de la Nación en la campaña era la transparencia. Y en este caso, y en el caso del correo también que veníamos comentando, bueno, falta transparencia. Pero falta la transparencia directamente del que está en la gestión pública y tiene que ofrecer todos los mecanismos necesarios para transparentar lo que es la gestión, digamos, para dar a conocer lo que está haciendo, para dar a conocer si se cerró un acuerdo, en el caso del correo, con el gobierno, y en este caso también. Y aparte, algo que vos me planteabas recién afuera del aire, que es cómo no se lleva al Congreso. Claro. ¿Cuál es la razón por la cual esto sale por decreto y por qué no se lleva al Congreso a discutirlo? O sea, si hay una ley que está reglamentada, hay un error en esa reglamentación que puede surgir, el error puede ser que tenga razón el gobierno en esto. Como lo muestran ellos es porque tienen razón. Bueno, envíala al Congreso que se corrija esa ley y esa reglamentación, porque tiene que ser equitativo. Si es ley, tiene que modificarlo una ley. Y si es un decreto, tiene que venir con la aprobación del Congreso, pero negociarlo primero con el Congreso. Sí. Porque si no te está sucediendo esto. Y además otra cosa, el costo político que está pagando por esto. Claro, si vos sumás lo que pasó con el correo, que sigue teniendo lugar... Está bien, son 20 pesos por jubilado, pero
En los bolsillos flacos de los jubilados 20 pesos también puede significar mucho, ¿eh? No, pero es la señal aparte que se está dando y el contexto del que venimos. Yo no sé si el director tiene algunas placas que teníamos para comparar números, pero si no te los digo así nomás. Es decir, digo, cuando vos comparás lo que ha sido la inflación de los últimos años con el ajuste jubilatorio, y vamos a repasar ahora las declaraciones de algunos referentes del Congreso, bueno, lo que surge es que la jubilación en general vino tratando de compensar lo que era la inflación. Hasta que llega el año 2016 y ahí se produce el quiebre. Claro. Jubilaciones suben 31 y la inflación tuviste del 42. Y ahora en el arranque le da al gobierno un ajuste de las jubilaciones del 12%, poquito más, en la primera parte del año. Cuando venía ajustando en el orden del 15%. ¿Qué significa esto? Otro dato que tampoco se ha analizado mucho, que el gobierno está recaudando mucho menos. Como recauda menos, ajusta menos las jubilaciones. Bueno, ahí hace falta algo de gestión pública, porque vos no podés hacer que la clase pasiva, que los sectores más vulnerables paguen el hecho de que como a vos te bajó la actividad económica y vos recaudás menos, automáticamente vos le pagás menos o le actualizás menos, ¿no? Ese es me parece el correlato que hay que ir tomando como referencia. Y después esto también que mencionábamos, es decir, la posibilidad de que a lo largo de los próximos días, cuando se inicien las sesiones ordinarias en el Congreso, una fuerza tan importante como el Frente Renovador, y lo decía Massa hace algunos minutos aquí en C5N, va a impulsar lo que es el pago adicional del 15% para los saberes jubilatorios. Es decir, que si vos tenés dos cuotas del 12 o del 13% de ajuste a lo largo del año, tengas otra más del 15% a cuenta de todo lo que se perdió de poder adquisitivo en las jubilaciones. Fue un proyecto que tuvo un dictamen en comisión en el Congreso el año pasado, pero que no llegó a tratarse en el recinto. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no llegó a tratarse en el recinto? Bueno, respuesta, porque el gobierno está buscando, bajar el déficit fiscal, achicar el gasto, pero está claro que, como decían los legisladores, quienes terminan pagando esto, en principio, quizás porque son los sectores que menos defensa tienen, son los sectores más vulnerables, ¿no? Claramente en este caso los jubilados. Bien, teníamos las placas esas... las repercusiones, a ver. Repasamos las repercusiones. Teníamos... Bueno, Mirta Tundis, ¿no? Sí. Muy activa en las últimas horas. Es el primer gobierno que ataca a los jubilados de esta manera, se enojan y nos dicen irresponsables, nos dicen que somos oposición, que solo hace política, y ahora me pregunto, ¿qué están haciendo ellos? Están desintegrando a los jubilados. Mirta Tundis. Mirta Tundis, que fue una de las principales impulsoras del proyecto que estábamos comentando. Claro. Graciela Camaño. Lo que ha hecho el Poder Ejecutivo por la vía del decreto es una burla. Bajo ningún punto de vista nos vamos a prestar al juego del Ejecutivo de venir a rebajar derechos y salarios. Mientras le regalan a papá Franco, le roban a los jubilados. Graciela Camaño ha manifestado esto. Sergio Massa. Es triste que mientras el gobierno no puede explicar cómo le quiso regalar a la familia del presidente del Correo, aparezca un decreto recortándole la plata a los jubilados y las asignaciones universales. ¿Qué ha dicho Lilita Carrió? Que se queden tranquilos los jubilados. Vamos a dar pelea. Va a ser una voz importante. Sí, hay que seguir de cerca... Lilita Carrió, ¿no? Lo que opine Carrió, porque dijo, voy a analizar lo del Correo, todavía no habló del tema, y de alguna forma esto que ha pasado con los jubilados le dio una salida al gobierno, pero puntualmente a Carrió, que lo que dijo es esto que veíamos recién, y además se quejó mucho del liderazgo de Emilio Basavilbaso al frente del ANSES. Dijo, bueno, cuando hay incapacidad, tiene que dar un paso al costado y tiene que haber otra persona que presida un organismo como el ANSES. Seguimos el minuto, Julián, gracias.